En 1989, un agente retirado de inteligencia militar se sentó en un pequeño departamento de Tucson, Arizona, y dijo algo que debería haber salido en primera plana. Dijo que en 1955 lo escoltaron hasta una habitación. La puerta se cerró detrás de él y durante una hora completa lo dejaron a solas con un ser extraterrestre. No le informaron sobre uno. No le mostraron fotografías de uno. No lo interrogaron después del encuentro de otra persona, a solas con uno durante 60 minutos. No fue el primero en afirmar que hubo contacto. Pero la especificidad de lo que describió, la habitación, el ser, el silencio, eso es lo que abre esta historia en canal. ¿Por qué dejaría alguien a un hombre a solas con un alienígena? El encuentro mismo es donde tenemos que empezar, no la política que lo rodea, no la carrera que lo precedió, no las décadas de silencio que vinieron después. El encuentro. Porque si aunque sea una fracción de lo que este hombre describió es exacta, entonces todo lo que creemos entender sobre los programas gubernamentales de contacto de mediados de siglo necesita ser examinado, con cuidado, despacio, desde el principio. Su nombre, el nombre que él dio, el nombre que permitió que se usara en la grabación de 1989 era agente Roland Mercer. Si ese era su nombre verdadero o una designación de cobertura, no lo puedo confirmar. Lo que sí puedo confirmar es que en el otoño de 1989 se hizo una grabación en casete de su testimonio, que esa grabación fue transcrita por una investigadora llamada Patricia Olay, que trabajaba desde el Grupo Informal de Estudio de Fenómenos Anómalos de la Universidad de Nuevo México, que la transcripción circuló en silencio, en paquetes fotocopiados, entre una comunidad pequeña de investigadores durante casi una década, antes de que a alguien se le ocurriera tomarla en serio. Yo encontré mi copia dentro de una caja de archivo comprada en una venta de patrimonio en Albuquerque en 2019. La caja había pertenecido a un archivista jubilado. Su nombre no es relevante. Lo que había dentro de esa caja, sí. Mercer describe la habitación con un nivel de detalle que resulta casi incómodo por su precisión. No era una habitación grande. La calculó en unos 14 por 16 pies. Paredes de color gris de gobierno. Palabras suyas, gris de gobierno. Como si estuviera haciendo un chiste que a él mismo no le causaba gracia. Una sola luz en el techo, una silla, una mesa, y del otro lado de la mesa, sentado, inmóvil, estaba lo que él llamó el visitante. No dijo alienígena, no dijo criatura, dijo visitante. Esa elección de palabras se me quedó grabada. El ser ya estaba sentado cuando Mercer entró. No sabe cómo llegó a la habitación. O no sabe si lo escoltaron, si estaba sujetado de alguna forma, o si llegó por su propia voluntad. Solo le dijeron que tendría una hora, que no debía intentar ningún contacto físico y que un dispositivo de grabación instalado en la habitación permanecería activo durante todo ese tiempo. Entonces la puerta se cerró. Entonces se quedó solo. La descripción que Mercer da del ser coincide, en sus rasgos generales, con lo que los investigadores del campo han llegado a asociar con lo que comúnmente se llama la tipología gris, aproximadamente 4 pies de altura, cráneo alargado, ojos desproporcionadamente grandes y uniformemente oscuros, sin iris visible, sin esclerótica visible, piel descrita como pálida, casi translúcida bajo cierta luz, con un tono grisáceo por debajo, brazos largos en relación con el torso, dedos, y aquí Mercer se detiene en la cinta, se le oye tomar aire, reunir fuerzas, dedos que según él sumaban 4 en cada mano. Aunque admite que la iluminación hacía difícil estar seguro. A lo que vuelve una y otra vez es a la quietud. No se movía, dice en la grabación. No de la manera en que esperarías que se mueva algo vivo. Nada de inquietud, ningún reacomodo, ninguna respiración que se pudiera ver. Solo presencia. Presencia. Usa esa palabra 3 veces en los primeros 8 minutos de la cinta. Durante los primeros 20 minutos, según su propio cálculo, basado en un reloj de pulsera que llevaba puesto, ni Mercer ni el ser hablaron. Describe haberse sentado despacio, haber colocado las manos planas sobre la mesa, tal como le habían indicado, y simplemente haber mirado. El ser le devolvió la mirada, o eso pareció. Si esos ojos funcionaban de la manera en que funcionan los ojos humanos, si siquiera estaban enfocados en él en algún sentido significativo, Mercer admite que no pudo determinarlo, pero se sintió vigilado, no observado, vigilado,
Hay una diferencia, dice, y da la impresión de creer que esa distinción importa. Entonces, en algún punto de ese primer tramo silencioso, algo cambió. Mercer lo describe como una sensación más que como un acontecimiento. Una presión, no dolorosa, que empezaba en las sienes y se movía hacia adentro. La comparó con cierta torpeza, con la sensación de una palabra que se queda al borde de la memoria, la sensación de casi saber. No escuchó una voz, no vio imágenes proyectadas, pero se volvió, según su descripción, súbita e inexplicablemente consciente de algo que solo pudo describir como reconocimiento. El ser sabía que él estaba ahí. No solo había registrado su presencia de la manera en que una cámara registra un rostro, lo conocía, específicamente a él. Como si hubiera estado esperando, dice, no con paciencia, no con impaciencia, simplemente esperando, de la manera en que espera un hecho. Esta es la parte que se resiste a que uno la descarte con facilidad. Los que fabrican historias tienden al drama, tienden a la acción, al diálogo, al espectáculo, le dan discursos a su alienígena, describen juegos de luces, transformaciones físicas y momentos de revelación cosmológica. Mercer no nos da casi nada de eso. Nos da una presión en las sienes, nos da una sensación de reconocimiento, nos da la textura insoportable, rasposa, de 40 minutos de silencio casi total en una habitación junto a algo que no es humano. Esa contención es, o bien la firma de un mentiroso muy hábil, o bien la firma de un hombre que dice la verdad sobre una experiencia que en su mayor parte se resistía a ser descrita. No dejo de preguntarme cuál de las dos es más probable, y no dejo de no llegar a una respuesta cómoda. Alrededor del minuto 30, Mercer dice que algo cambió en la calidad del silencio. Aquí busca las palabras a tientas de una manera que a mí me resulta extrañamente convincente. Dice que fue como si una frecuencia cuya presencia él no había advertido simplemente se hubiera detenido. Un zumbido de fondo que había sido tan constante que se había vuelto invisible y que de pronto ya no estaba. Y en ese silencio nuevo el ser comunicó, no con palabras. En este punto Mercer es enfático hasta la frustración, porque sabe cómo suena, y se adelanta a rebatir la interpretación obvia antes de que la interpretación obvia alcance siquiera a formarse del todo. No fue telepatía en el sentido de la ciencia ficción, dice. No eran frases entregadas de mente a mente. Lo que él experimentó estuvo más cerca, y otra vez recurre a metáforas imperfectas, de la comprensión repentina de algo que él ya sabía, pero que todavía no había entendido. 3 cosas describe haber recibido, o haber comprendido, o haber sabido de pronto. No logra decidirse por un verbo. 3 cosas. La primera, que el ser no estaba ahí de manera voluntaria. La segunda, que aquel no era, según el entendimiento del propio ser, el primer encuentro de esa clase entre su especie y la nuestra. La tercera, y aquí es donde la voz de Mercer en la cinta cambia de una forma que no logro describir del todo, baja media octava, se hace más lenta, se vuelve casi ceremonial. La tercera fue algo que se negó a decir directamente, dijo solamente que tenía que ver con el tiempo, no con la historia, no con el futuro. Con el tiempo mismo como fenómeno, como condición, y que aquello que le fue comunicado sobre ese asunto era algo para lo que había pasado 34 años buscando un lenguaje humano lo bastante amplio como para contenerlo. Nunca lo encontró. Murió en 1993. El lenguaje adecuado, si existe, murió con él. Lo que quiero que consideren es esto. Mercer no está solo, no en los hechos específicos de su relato, que son, hasta donde yo sé, únicos, sino en la forma de su relato, en su textura. Porque cuando empecé a tirar de los hilos que rodean la transcripción de Mercer, encontré otros relatos, de otras personas, de otras décadas, que comparten una similitud estructural que se vuelve difícil de atribuir a la casualidad. Un antiguo empleado civil por contrato, que trabajó en una instalación del desierto de Nevada a principios de los años 60, describió en una carta dirigida a su hermano y recuperada de un archivo privado, un momento en el que lo dejaron sin supervisión en lo que llamó el anexo de observación, durante un lapso que calculó en 45 minutos. Dentro del anexo, escribió, estaba el pasajero, ese es su término, sentado sobre una plataforma baja, inmóvil, mirando. Describió haber sentido,
Pese a que no hubo ningún contacto físico, que algo había pasado entre ellos. No supo decir qué. La carta está fechada en marzo de 1967. El hermano la conservó. Yo tengo una fotocopia. En un relato distinto, registrado por un investigador en Flagstaff, Arizona, en 1977, aparece una mujer que había trabajado como transcriptora para un subcontratista médico del gobierno. El lenguaje es diferente, pero la experiencia rima: un encuentro, una habitación, un ser que no se movía, un silencio que se sentía activo, una comunicación que no llegó como lenguaje, sino como un saber repentino. Y una parte de ese saber retenida o imposible de transmitir por completo o imposible de sostener dentro de la memoria humana. No una vez, no dos, 3 relatos, 3 décadas, 3 contextos distintos. El patrón se mantiene con una consistencia que inquieta. Aquí es donde la versión oficial empieza a agrietarse. Si estos encuentros ocurrieron, y no estoy afirmando que ocurrieran, estoy preguntando qué significaría si hubieran ocurrido. Entonces implica la existencia de un programa estructurado y continuo de alguna clase, un protocolo, porque uno no deja a un ser humano a solas con una entidad extraterrestre por accidente. Uno no construye una habitación de 14 por 16 pies con una mesa, una silla, una luz en el techo y un dispositivo de grabación. Y después se va a dar una vuelta durante 1 hora por descuido. Alguien decidió que Mercer debía estar en esa habitación. Alguien decidió que debía estar ahí solo. ¿Por qué solo? Esa es la pregunta a la que no dejo de volver. ¿Por qué no acompañado? ¿Por qué no observado a través de un vidrio unidireccional por un equipo de psicólogos, lingüistas y analistas del comportamiento? ¿Por qué no un protocolo controlado, con varias personas y documentación redundante? ¿Por qué un solo hombre? ¿Por qué una sola hora? ¿Y por qué? Y quiero que sientan el peso de esto. ¿Por qué con la puerta cerrada? Mercer aborda ese punto en la cinta. Dice que preguntó, antes de entrar a la habitación, ¿por qué era el único que iba a entrar? La respuesta que recibió de parte de un individuo cuyo rango describe solamente como por encima de cualquier cosa que yo hubiera visto llevar a un uniforme fue esta. Pidió uno. Eso plantea una pregunta tan directa que casi suena ingenua. Si el ser era capaz de solicitar un tipo específico de interacción, solitaria, sin observadores, prolongada, ¿qué nos dice eso sobre las posiciones relativas de poder dentro de esa habitación? Tendemos a imaginar estos encuentros cuando siquiera los imaginamos como situaciones en las que los humanos tenemos el control. Nosotros tenemos la instalación, nosotros fijamos los parámetros, nosotros manejamos el programa. Pero ¿y si el programa, desde el principio, nos estaba manejando a nosotros? ¿Y si la habitación, la silla, la mesa, los 60 minutos, y si todo eso era la especificación del ser y no la nuestra? ¿Y si construimos la habitación que él pidió, la llamamos nuestra instalación, y nos dijimos a nosotros mismos que estábamos al mando porque la alternativa era demasiado desestabilizadora como para asimilarla? No estoy haciendo esa afirmación. Estoy preguntando qué hacemos con el testimonio de un hombre al que le dijeron, en lenguaje llano, que la entidad que estaba en la habitación había hecho una solicitud y que esa solicitud había sido concedida. La propia cinta de 1989 es un documento que vale la pena examinar con atención, porque lo que está ausente en ella es tan revelador como lo que está presente. En ningún momento de la grabación se le hacen a Mercer preguntas que lo conduzcan. La voz de Patricia Olay aparece de vez en cuando pidiendo aclaraciones sobre detalles puntuales. Las dimensiones de la habitación, la secuencia de los hechos, la naturaleza del reloj de pulsera, si había ventanas. Pero ella no sugiere, ella no guía. El relato que emerge es suyo, moldeado por su propia memoria y por sus propias decisiones sobre qué incluir. ¿Y qué decide incluir? No el triunfo, no el miedo exactamente. Menciona el nerviosismo al principio, pero lo descarta casi de inmediato como algo irrelevante frente a lo que vino después. Tampoco hay vindicación. No es un hombre saldando cuentas ni buscando reconocimiento. Describe el encuentro de la manera en que una persona describe un ahogamiento del que estuvo a punto de no salir, con una especificidad distante, con la memoria tan profundamente codificada que sale ya organizada, ya narrativamente completa, porque ha sido repasada mentalmente 10.000 veces a lo largo de 34 años. Esa cualidad de ensayo, no en el sentido de la fabricación,
sino en el sentido de un recuerdo examinado con tanta frecuencia que ha ido abriendo surcos. Es algo que reconozco de otros testimonios con los que me he encontrado. No es la cualidad de la confabulación. Es la cualidad de algo que de verdad ocurrió y que nunca dejó de estar ocurriendo dentro de la persona a la que le ocurrió. Lo que falta en la grabación es quizá todavía más significativo. No hay mención de colegas, ninguna descripción de otro personal con el que se hubiera cruzado en los pasillos, ninguna referencia a documentos informativos que le hubieran mostrado de antemano, ningún relato de una entrevista posterior. Mercer pasa de me escoltaron a la habitación, a estuve en la habitación. A la hora terminó y la puerta se abrió, con una suavidad que sugiere que esos momentos circundantes fueron deliberadamente extirpados de su memoria, o, algo bastante más inquietante, que fueron administrados de tal manera que él nunca estuvo destinado a tener acceso a ellos en primer lugar. La calidad ensordecedora de esos huecos es algo que se hace más ruidoso mientras más lo escuchas. Quiero volver a la tercera cosa, a la cosa sobre el tiempo, porque Mercer no la deja del todo sin tocar. La rodea de la manera en que uno rodea una herida que todavía no está lista para que la toquen. Dice que lo que comprendió en esa habitación respecto al tiempo no era información en el sentido convencional, no eran datos que pudieran anotarse, era, dice, algo más cercano a una reorientación, un cambio en la manera en que él entendía la posición de un momento dentro de. Y aquí pierde otra vez el lenguaje y se le oye en la cinta respirar, buscando, dentro de lo que sea que el tiempo realmente es cuando uno deja de dar por hecho que se comporta de la manera en que hemos acordado fingir que se comporta. Dice que después de que terminó la hora, él era distinto de una forma que no podía explicarle a nadie que no hubiera estado en esa habitación, no traumatizado, no iluminado, distinto, como si una dimensión de su percepción hubiera sido reordenada en silencio y de manera irreversible, y el mundo al que volvió era el mismo mundo, pero él lo estaba experimentando desde un ángulo fraccionalmente distinto, un ángulo que nadie a su alrededor compartía. Vivió con ese ángulo durante 34 años antes de sentarse con Patricia O'Leary y una grabadora de casete en un departamento de Tucson e intentar describirlo. La cinta dura 2 horas y 11 minutos. Al final, O'Leary le pregunta si él cree que la comunicación sobre el tiempo fue intencional, si el ser tuvo la intención de darle esa reorientación o si fue algo incidental, una especie de efecto secundario cognitivo de la cercanía. Mercer se queda callado un largo rato, entonces dice, no creo que me haya dado nada. Creo que me mostró algo que ya estaba ahí. Yo simplemente no podía verlo desde donde estaba parado antes. Después dice que le gustaría parar por esta noche. La cinta termina. Déjenme decirles lo que tenemos. Tenemos una grabación en casete hecha en 1989 de un hombre que describe un encuentro que supuestamente ocurrió en 1955. Tenemos una transcripción producida por una investigadora con credenciales. Tenemos al menos 2 relatos adyacentes, de fuentes separadas y en décadas separadas, que describen experiencias estructuralmente similares. Tenemos un patrón de contacto solitario, sin observadores y prolongado, que implica, como mínimo, la existencia de un protocolo. Tenemos una pieza de información comunicada sobre la naturaleza del tiempo que el testigo no pudo traducir de manera adecuada al lenguaje humano y que se llevó sin decir hasta su muerte. Y ahora lo que no tenemos el dispositivo de grabación que estaba activo dentro de la habitación. No tenemos ninguna documentación sobre el nivel de acreditación de Mercer, su asignación, su cadena de mando, ni su presencia en instalación alguna en 1955. No tenemos las notas originales del caso que llevaba Patricia O'Leary. Ella falleció en 2004. Sus archivos no se conservaron. No tenemos el nombre de la instalación. No tenemos la ciudad. No tenemos el plano de una habitación de 14 por 16 pies con una mesa, una silla, una luz en el techo y un dispositivo de grabación que alguien, en algún lugar, construyó según especificaciones. Y no es que la evidencia nunca haya estado ahí, es que ahora no está. Y una vez que empiezas a entender cuánto es lo que no está, qué tan completa es la ausencia, cómo tiene exactamente la forma de algo que fue retirado a propósito, ya no puedes volver a mirar lo que queda de la misma manera.
El espacio negativo se convierte en su propia clase de evidencia. Esto es lo que no logro dejar de pensar. Si el encuentro fue real, si Mercer se sentó del otro lado de una mesa frente a una inteligencia no humana durante 60 minutos en 1955, entonces no estamos hablando de un acontecimiento aislado. Estamos hablando de un momento de contacto entre dos clases de mente, dos maneras de ser consciente, dos relaciones enteramente distintas con la realidad, y algo pasó entre ellas, algo que no se podía sostener por completo dentro del lenguaje humano, algo sobre el tiempo. 34 años después, un hombre viejo se sienta en Tucson y trata de describirlo en una cinta de casete. Fracasa de la manera en que uno fracasa al intentar describir un color a alguien que ha sido ciego desde el nacimiento. Pero lo intenta y luego se muere, y la cinta circula en paquetes fotocopiados y termina dentro de una caja de archivo en Albuquerque, y es comprada en una venta de patrimonio en 2019 por alguien que en ese momento no sabe todavía lo que tiene. Esa es la cadena de custodia de todo el conocimiento que haya pasado entre Roland Mercer y el visitante en 1955. Así es como la humanidad almacena las cosas que no puede reconocer oficialmente, en cajas, en áticos, en la memoria de personas a las que se les dijo, de manera explícita o implícita, que lo que vivieron no se puede hablar. ¿Qué más hay dentro de esas cajas? ¿Qué más fue comunicado en esas habitaciones, en esas horas, en esos silencios que se sentían activos? ¿Cuántas otras reorientaciones ocurrieron y fueron llevadas sin decir hasta la tumba? ¿Cuántas piezas de comprensión sobre el tiempo, sobre la conciencia, sobre la naturaleza de lo que damos por sentado como la arquitectura fija de la existencia fueron transmitidas y después se perdieron, porque las personas que las recibieron no tenían a quién dárselas? El visitante se sentó frente a Roland Mercer del otro lado de una mesa, y si seguimos el relato hasta su forma lógica, intentó compartir algo. No necesariamente un regalo, no benevolencia. Deberíamos tener cuidado de no proyectar, pero sí algo intencional, algo dirigido. Algo que requería un hombre solo, en una habitación cerrada, con 60 minutos y sin testigos. ¿Por qué esa configuración específica? ¿Por qué a solas? ¿Por qué la puerta cerrada? ¿Qué es lo que exige privacidad entre dos inteligencias que se encuentran por lo que pudo o no pudo haber sido la primera vez? ¿Qué era? ¿Qué categoría específica de saber es esa que solo podía pasar entre dos mentes, sin nadie más en la habitación? Y si hubiéramos estado nosotros en esa habitación, si hubiéramos grabado no solo la sesión, sino la experiencia interior real del hombre sentado a esa mesa, si de alguna manera hubiéramos capturado y preservado lo que sea que pasó entre ellos durante ese tramo de 30 minutos de silencio activo, lo reconoceríamos. ¿Tendríamos la arquitectura necesaria para sostenerlo? ¿O se quedaría en el borde de nuestra comprensión de la manera en que una palabra se queda al borde de la memoria? Casi ahí. Casi sabida, la presión creciendo en las sienes, la sensación de un hecho que espera ser entendido. Roland Mercer murió en la primavera de 1993. Si el encuentro ocurrió tal como lo describió, pasó 38 años siendo una de quizá un puñado de personas que habían vivido algo que el resto de nosotros solo puede teorizar. 38 años cargando una reorientación que nadie a su alrededor compartía. 38 años sabiendo, en algún rincón privado de su mente, algo sobre el tiempo que no podía nombrar. Se sentó frente a una grabadora de casete 4 años antes de morir y lo intentó. La cinta dura 2 horas y 11 minutos. Y aún así, al final de todo, lo más importante, la tercera comunicación, la cosa sobre el tiempo. Aquello para lo que pasó 3 décadas buscando un lenguaje que lo contuviera, sigue sin decirse, no porque lo estuviera ocultando, sino porque cierto conocimiento, una vez que llega a través de un canal que no tiene nombre, en una habitación sin testigos, dentro de un silencio que se sentía como algo distinto del silencio, sencillamente no cabe por la puerta del lenguaje ordinario, y entonces espera, de la manera en que espera un hecho. ¿Qué sabía el visitante sobre el tiempo? ¿Y cuánto de eso alcanzó Roland Mercer a traerse consigo, de vuelta a un mundo que no tenía dónde ponerlo?